Hola, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Soy Alejandro Hola, Sánchez. De nuevo estamos aquí en otro video. Em, bueno, vamos a seguir básicamente mencionando lo del tema pasado, lo que hablamos en- a grandes rasgos del autoconocimiento, de sus situaciones. Me llegaron a contactar varias personas, les agradezco mucho a las personas que han comentado, los que han visto los videos y me han llegado a mencionar algo que piensan. De verdad nos ayudan mucho esos comentarios. Bueno, más que nada quisiera abrir este video con una situación que fue un tanto común en varias personas donde me comentaban, ok, más o menos tengo una ligera idea del conocimiento, ¿no? Porque también no es tan fácil definirla en una sola oración. Entonces, ya tengo más o menos la idea del conocimiento, de lo que puedo ser consciente e inconsciente. Hablábamos un poco del aspecto del no cambiar, ¿no? O sea que eso es parte, podría decirse que incluso de evitar el autoconocimiento. Em, Bueno, en base a todo eso, la pregunta fue, ¿cómo inicio ya a conocerme? ¿Cómo, ya teniendo el concepto, cómo es que inicio este proceso de autoconocimiento en mi vida diaria, en crisis o sin crisis, ¿no? Y realmente es una pregunta muy interesante que sí es muy importante precisamente para tener bien el concepto, para tener bien las, las situaciones críticas de lo importante que es el autoconocimiento y cuáles son ahora sí que sus factores determinantes. En este caso, bueno, dentro o fuera de una crisis, nosotros tomamos decisiones, de decisiones a diario. Y finalmente, ahí es cuando uno se empieza a conocer a sí mismo en todas las decisiones que tomamos día a día. Normalmente pensamos que estas decisiones sí son tomadas de verdad conscientemente en un ámbito de sabiendo por qué tomé esta decisión, pero realmente muchas decisiones nos hemos hecho la pregunta de por qué tomamos esta decisión, quién la tomó, realmente qué fue el aspecto que me hizo tomar esta decisión. Y creo que hay muchas barreras que impiden el autoconocimiento. Em, Pueden ser los mecanismos de defensa, si lo vemos de un lado psicológico, estos mecanismos de defensa, de evasión, de victimización, todas son unos factores que limitan el proceso del autoconocimiento a cambio de un precio. Ese precio es un poco importante de hablar porque en las decisiones que tomamos día a día nos basamos en las ganancias. Todos cuando que tenemos una situación, una problemática de frente, lo que realmente se piensa alcanzar, obviamente, son las ganancias y es lo que a veces son los factores motivacionales principales para hacer la acción o para tomar esa decisión. Sin embargo, cuando nos basamos únicamente en las ganancias, entramos en diría Schopenhauer, en un círculo vicioso entre aburrimiento y sufrimiento, debido a que las ganancias pueden ser obsoletas o no. Las ganancias pueden ser un momento nada más. Sin embargo, las pérdidas son seguras y nadie está dispuesto a perder. Todos están dispuestos a ganar, pero nadie está dispuesto a perder. Y bueno, todo esto, digo, es un tanto complicado de englobar precisamente en cuestiones de crisis o fuera de una crisis. Las decisiones están día a día y a lo mejor solo ciertas situaciones incómodas son las que nos hacen tener que autoconocernos obligatoriamente. Creo que pese a que muchos pongan máscaras, pongan mecanismos de defensa, es algo que sale inevitablemente. sí, 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 y de hecho mencionaste varias cosas importantes.
Pero tal vez para tratar de encauzar o darle una dirección a varias cosas de las que dijiste en términos de, a ver, ¿cómo podemos, que es una gran pregunta, ¿cómo te puedes conocer? En realidad no hay una receta. Para empezar, no hay recetas, porque cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Es único y especial. Cada quien tiene una vida muy, muy específica, que vive en un contexto muy específico y que de acuerdo a eso se tiene que adaptar a ese contexto para poderse conocer y usar ese contexto para conocerse. De tal manera que podríamos dar lineamientos generales, pero no existe ninguna receta. Si alguien espera, no sé, 10 puntos para conocerte a ti mismo, eso no existe. Eso es eh, eso es una fantasía, eso es un autoengaño. Cada quien encuentra su camino y busca, primero, lo más importante me parece es tener esa razón para buscar tu camino. Es decir, eso es muy importante, porque depende de eso, es la voluntad que tengas para conocerte a ti mismo o a ti misma. Eh, Ahora bien, ya encontrando esa razón, que muchas veces, depende de cada quien, ¿no? A ver, tendría que ponerlo con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esa razón es querer salir precisamente de una crisis, querer entender por qué reacciono como reacciono. Y aquí viene la situación de reaccionar, porque una reacción no es accionar. Accionar es cuando hay un conocimiento sobre lo que está sucediendo y entonces yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero la mayor parte de la vida nos la pasamos reaccionando ante el contexto social, económico, familiar, político, de estrés, etcétera, ¿no? Entonces no tomamos el control de nuestras vidas, sino que nos la pasamos únicamente reaccionando a los estímulos que se nos van haciendo. De tal manera que darle una vuelta de tuerca a eso y decir, bueno, creo que no es a mí como me gustaría estar así, yo a mí lo que me gustaría es poder darle rumbo a mi vida, ¿no? Y no estar reaccionando todo el tiempo sujeto a mi contextualización. Ese podría ser una razón. Claro, cada quien encontrará la suya. Am, Creo que bueno, hay dos maneras muy grandes y muy globales de poder llegar al autoconocimiento, que es el interior, que es el más importante, que es el silencio, lo que mejor se puede emplear es el silencio, que después lo abordaremos, y la otra parte sería la exterior, ¿no? Esa cara externa en la cual nos podemos ver reflejados en las reacciones que tienen nuestros semejantes, nuestras personas cercanas, pero sobre todo aquellas personas que nos aman, que nos quieren, que se preocupan por nosotros. Eh, y no estoy diciendo que nos comportemos de acuerdo a lo que ellos quieran, ¿no? Lo que estoy diciendo es de que muchas veces podemos, sobre todo no en las palabras que pueda decir la otra persona, sino en su mirada, en su gesto, en su cara. eh, el lenguaje no verbal es mucho más fuerte y tiene mucha más información que el lenguaje verbal, ¿no es cierto? De tal manera que el contacto con los demás es muy importante también para decir, bueno, a lo mejor la consecuencia de lo que hice fue esta, pero para eso hay que estar dispuestos a observar a los demás, a escuchar a los demás, inclusive a escuchar su silencio, ¿no? Porque el silencio dice muchas veces más cosas que lo que puedan decir las palabras, ¿no? Ah, y una situación muy, muy importante, me parece, es la cultura, el conocimiento del ser humano. Como decía Kierkegaard, quien conoce a la humanidad se conoce a sí mismo y quien se conoce a sí mismo conoce a la humanidad, simplemente porque todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, muchas de las reacciones que nosotros podamos ver en los demás, pero sobre todo, lo más padre es ver la expresión de lo que es la humanidad en la cultura, en el arte, en la literatura, en la filosofía. eh, en las cosas que hace cada persona, que uno puede compartir esos valores de superación, de belleza, de amor, ¿no? Todo ser humano podemos aspirar a eso y de hecho tenemos, por nuestra condición humana, tenemos eso. Por supuesto, también está el enojo, la maldad, el odio, que como seres humanos también somos susceptibles para eso. Y es no nada más conocer las virtudes o los valores, sino también conocer los defectos, ¿no? Que nos aqueja a toda la humanidad.
De tal manera que también nos podemos ver reflejados en el conocimiento que tengamos, en la cultura que tengamos de los demás, muy importantemente de nuestra historia, ¿no? Es decir, no conocer de dónde venimos dificulta mucho conocer quiénes somos, ¿no? Por lo tanto, no podemos saber a dónde vamos. Y de dónde venimos es un conocimiento muy importante, el histórico. ¿Por qué pensamos como mexicanos o como latinoamericanos o donde estén viendo este video? ¿Por qué pensamos como pensamos y por qué sentimos como sentimos de acuerdo a nuestra propia ciudad, a nuestra propia edad, ¿no? Más o menos. Ah, ¿Qué es lo que formaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, etcétera? ¿Cuáles formas de pensar que muchas de esas paradigmas y arquetipos, es decir, de cómo se va viendo, es esa visión que se tiene de la vida, son transmitidas generacionalmente y muchas veces las damos por sentados sin ponernos a reflexionar si lo que estamos recibiendo como información transgeneracional nos ayuda a nosotros mismos o no nos ayuda, porque también hay muchos vicios transgeneracionales, pero también hay muchos aspectos importantes transgeneracionales. De tal manera que el conocerse a sí mismo, pues tiene varias fuentes. Me parece que he dicho someramente la primera, que es, y la más fundamental, que es la interior, ya lo desarrollaremos posterior, y la externa, que es interno a la relación que tengo con los demás. Inclusive, no nada más de manera humana, me refiero con las personas, sino también con nuestro ecosistema, con nuestro planeta. ¿Qué tanto yo tiro? Al tirar una envoltura a la calle, uno ya se está conociendo, nada más hay que observarlo, ¿no? Y ver eh, y conocer quién soy yo, ¿no? Sin poner ese tipo de juicios, ¿no? Si está bien, está mal, etcétera. Es decir, y aquí también viene otro aspecto muy importante, ¿no? No estarnos enjuiciando a nosotros mismos, porque el enjuiciarse a uno mismo prácticamente eh, ah, es un obstáculo que no nos deja conocernos, ¿no? Ya estamos calificándonos de torpes, de tontos, de no puedes, o de lo puse en su lugar, a ver cuando me vuelva a decir esto, no sé, distintos tipos de cosas que hacen un enjuiciamiento sobre si están bien o mal las cosas, si soy culpable o si no soy culpable, bla, 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 todo ese tipo de basura, de nube, no nos deja ver las cosas como son. Y aquí viene tal vez el aspecto más importante, aprender a cómo eh, ver las cosas sin esos filtros de lo que nos gustaría que fuera cierto y de lo que no nos gustaría que fuera cierto. Es decir, la mayor parte de las cosas como las vemos se traduce en un filtro y decimos, lo que me parece, lo que me gusta que sea es bueno, lo que no me gusta que sea es malo. Pero entonces la realidad la someto a mi complacencia emocional. Y aquí viene donde viene el gran problema del autoengaño, porque los autoengaños se crean para justificar que lo que yo piense sea que lo correcto, no porque en sí sea la realidad, sino porque lo que yo creo que es real puede estar disfrazada o puede estar eh, suplantada por mi fantasía, por mi autoengaño, por lo que yo quiero que suceda y por lo que no quiero que suceda. De tal manera que aquí hay mucha situación de miedos, de anhelos, que ojalá ah, eh, pudiéramos poder elaborar de la manera en que podamos identificarlos para decir, bueno, lo que estoy pensando es real, lo que estoy sintiendo es real. ¿Cómo sé que como que esto es real? Y aquí vendría toda una serie de trabajos que podríamos ver posteriormente, ¿no es cierto, Jesús? Sí, sí, y vaya, sí me quedó mucho, de verdad creo que sí lo englobó, lo resumió bastante bien estos dos factores que ya habíamos dicho que son los importantes, que es el interno y el externo. Y sobre todo me suena mucho esa parte del externo, de lo que mencionan, lo que es el contacto con el mundo, que precisamente el autoconocimiento necesita el contacto con el mundo para tener un autoconocimiento, ¿no? Un amigo lo llamaba como tener un punto de referencia o un punto de crítica, digámoslo así, en crítica no como algo agresivo, sino un punto de crítica de referencia de que mi realidad precisamente no es quizá la realidad universal. Al tener este contacto con el mundo externo,
También es un contacto de la realidad externa que no es la mía. Y finalmente ahí también inicia el autoconocimiento. No basta, y esto es un trabajo de dos. Si bien a lo mejor la parte interna puede ser primero en la que uno analiza las situaciones en cuestión de quitar estas, ¿cómo lo llamó? Estos filtros de cómo ver las cosas, porque bien, ¿Autoengañas? exactamente, o sea, ver las situaciones, porque cuando la mayoría de las personas, cuando se habla a sí mismas, realmente es complicado. No es como que tengan una muy buena narrativa realmente. Siempre hay un obstáculo en la mente inconsciente que hace no tener una buena plática para precisamente llegar a lo que se quiere saber. Esa es la parte interna, ¿no? El quitar todos estos filtros, en primera aceptando que el proceso de autoconocimiento, es un punto de inicio, un punto de partida, pero que no tiene punto final. No hay como que un momento donde va a acabar, va a terminar y ya va a haber plenitud. No, y no es por ser pesimista, simplemente es aceptar que todo va cambiando, nosotros vamos cambiando, el mundo externo va cambiando, por ende nos regimos bajo sus leyes universales, tenemos que cambiar, no podemos ser estáticos, lo que nos hace ser estáticos es el ego, ya lo mencionábamos. Ujú. Y bueno, en situación del contacto externo, esto es muy importante, ¿no? Tengo un amigo que igual me contaba de su situación, él recién me habló, me comentó que va a ser abuelo, abuelo joven, tiene 40 años, y realmente me preguntó esta situación de quién me define, quién define al hombre, vaya, ¿la sociedad define al hombre o el hombre define a la sociedad? Esto me lo preguntaba por qué, porque lo que le inquietaba realmente, me decía, me siento mal, me siento la fregada porque no sé si mi yo, va a poder afrontar la situación de ser un buen abuelo, porque él es padre y madre. Él lleva muchos años siendo padre y madre, donde pues se tomó ahora sí que tuvo que tomar los papeles, ambos roles, y tiene ese miedo de no cumplir con ambos roles y no tener un cierto yo con los recursos para manejar esas situaciones. ¿Por qué digo esto? La cuestión aquí es, yo le decía, el hombre es el que se hace a sí mismo. Realmente, ahorita tú puedes imaginar todas las situaciones para poder ser un gran abuelo, manejar, no sé, una situación económica, una situación emocional, y realmente es complicado. Si es complicado ser padre o madre, para las personas que son padre y madre, pues realmente la dificultad, pues obviamente aumenta. Sin embargo, todas esas situaciones de imaginería tienen un cierto precio igual. Realmente, hay veces no sirve de nada porque tú crees querer llegar a conocer a esa persona que puede ser capaz para manejar esas situaciones, pero eso solo se va a dar precisamente en el contacto externo, en el momento que una situación que Dios, el universo, la vida o como cada quien lo quiera llamar, te ponga enfrente y tengas la capacidad de decidir, ahí es cuando realmente también inicia el autoconocimiento después de este factor interno. Ya entra el factor externo, porque no, también no basta, no es suficiente con nada más hacer la conciencia, con nada más el estar evaluando nuestras situaciones pasadas. Si bien lo mencionó y sí es muy importante, también es vital saber de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, por qué hay una sociedad, vaya, y cómo se maneja desde hace tiempo. Sin embargo, después de toda esta información del pasado, esta información de las acciones que yo realicé, también el paso necesario al autoconocimiento es la acción. Bien mencionaba usted, una cosa es reacción y otra cosa es acción. Y realmente la acción no es muy común. Realmente volvería a lo mismo. La acción no se da por el ego, por el no cambio. Pese a que uno puede decir, yo cambio cuando yo quiera o puedo identificar que tengo patrones de conducta que están siendo disruptivos en mi vida. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué no cambio? Realmente, y muchos a lo mejor lo englobarían como pereza,
como huevón, ¿por qué no haces nada, no haces las cosas? No es cuestión de flojera, es cuestión de miedo. Como usted lo mencionaba, el miedo profundo a perder a perder, o diría, lo que ahorita estoy viviendo si cambio las cosas. La mayoría de la gente no sabe lo que va a perder. Es decir, si alguien que se droga y no sabe lo que va a perder cuando se deja de drogar. Porque puede decir, ah, pues obviamente mi vida va a mejorar, voy a tener más dinero, voy a tener más salud, pero entonces, ¿por qué no lo haces? ¿No sabes que estás perdiendo, que es más importante que el dinero, que es más importante que tu salud biológica? Eso que estás perdiendo no tienes conciencia. Y es lo que realmente son los filtros que hay que quitar, o sea, el poder hablar contigo mismo de una manera, ok, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué perdería si dejo las drogas? Una mujer que normalmente es golpeada por su marido, diría, pues ya no quiero que me golpeen, pero ¿qué pierdo si lo dejo? ¿Qué me da más, o sea, qué es más valioso que los golpes, que mi integridad? Y esa pregunta que solo se pueden responder ellos mismos, las personas, no se la quieren responder. Es difícil, es complicado, lastima el proceso de conocer esa verdad, esa respuesta, y conlleva mucho tiempo, claramente. Y obviamente conllevaría a incluso, pues, ayuda, vaya, puede ser profesional o puede ser de un amigo, de lo que tú quieras, pero es un proceso largo, sí, difícil, incómodo, pero que sí tiene su recompensa, que en este caso yo diría que es la libertad. Sí, fíjate que creo que es algo muy importante esto de, a ver, ¿por qué duele la verdad? La verdad duele porque eh, la verdad duele en una sociedad que ha adoptado la mentira como su forma más eficiente de convivencia. Por eso duele la verdad. De tal manera que esta situación de relacionarnos, y tenemos que estar conscientes de eso. Vivimos en una sociedad de simulación de apariencia, las redes sociales, tenemos que aparentar ser lo que no somos, ¿no? Muchas veces. Mm, digo, hasta hay ¿cómo se llaman? Los fondos de pantalla de París o de otros lugares para decir ya viajé ahí cuando nada más son fondos, ¿no? Lo que aparece en Facebook, ¿no? Sí, 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 ya la Ah, IA. es así que es la apariencia, ¿no? El Photoshop, todo este tipo de cosas. Digo, tendríamos que ser muy honestos con nosotros mismos, digo, porque si no, ¿con quién? Es decir, si llega hay algún momento en la vida en que hay que ser honestos, es con uno mismo, para empezar. ¿Por qué? Porque si uno no es honesto consigo mismo, se sigue engañando a uno mismo en todo este tren de mentiras, apariencias, etcétera. Ah, y entonces habría que reflexionar a qué me lleva todo esto, ¿no? De la apariencia, de la mentira, de la simulación. Pues nos lleva a vivir a eso, a una vida de simulación, apariencia, mentira. Es decir, quien está viviendo eso no es uno mismo, es el patrón conductual de la gente ha sido impuesta socialmente para poder agradar a los demás y tener su aprobación. Esa es la persona que está viviendo. Uno mismo, que realmente es uno, sabe Dios dónde está. ¿Por qué? Porque está sometido a todo este contexto, ¿no? De falsedad, de mentira. Sí, 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 Um, que se ha y implementado. bueno, que de hecho se vuelve más falsedad que mentira, fíjate, porque la mentira es aquella información que uno sabe que no es correcta y que a pesar de que uno sabe que no es correcta, la expresa, la dice, ¿no? Con la intención de mentir, por supuesto. El problema es la falsedad. El problema es la falsedad porque la falsedad supone una información que tampoco es correcta, pero que yo no sé que no es correcta. Entonces, para mí es correcta y así lo pongo. De tal manera que de esto de la falsedad prácticamente, y uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Lo ve con la gente que te dicen cosas o hacen cosas de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo adecuado, pero que tú ves que no es, pues ni se ayudan ellos, ni te ayudan a ti, ni ayudan a otras personas, etcétera. Ah, porque hay una falsedad en todo esto, en toda esta concepción, sí, en toda esta concepción cultural que tenemos, ¿no? Y así estamos viviendo. De tal manera que cuando lo normalizamos, y ese es el problema, normalizar la mentira como forma eficiente de convivencia social, entonces, ¿dónde queda la verdad? Y cuando nos enfrentamos a la verdad, por ejemplo, en una crisis, generalmente una crisis
Es una confrontación abrupta, brusca, contra la realidad, en contra de lo que yo había querido, pensado, sentido, anhelado o temido. Exactamente. Sobre todo temido, ¿no? Ah, que no quería que sucediera y sucede. De tal manera que toda esta situación de falsedad, vamos a decirlo dentro de la mente, opera en un sentido en el que hace más grande la crisis y dimensiona con un mayor riesgo, o una mayor percepción de peligro de la crisis y con una disminución de la resiliencia para afrontar la crisis. Ah, y en cómo equilibrar estas dos cosas, pues entre la resiliencia y la dimensión del riesgo, precisamente está el conocimiento de uno, ¿no? Porque si uno no se conoce, se desborda todo, ¿no? Se va todo al carajo. Y desgraciadamente, en una crisis es muy difícil que uno nada más solito se quede con toda esa explosión. Sí, Generalmente esa explosión abarca a las personas que más cercanas a nosotros y que por lo tanto las queremos, ¿no? De tal manera que eh, todo parte, me parece, de esta falsedad que hemos normalizado y que corresponde a cada quien ver dónde está la posible falsedad que tenga, ¿no? Eh, Digo, un ejemplo de esto, por ejemplo, son las relaciones de pareja, ¿no? En que todo el mundo se siente defraudado porque la falsedad que había tenido sobre su propia relación de pareja y sobre la otra persona lo lleva a la frustración. Y me refiero a la falsedad en términos de que, bueno, tanto al principio se quiere dar una cara que no es, o se aparenta ser una cosa que no se es, para empezar, pero además uno compra dentro de su mente, ah, sí, esta es la mujer de mi vida, etcétera, ¿no? Empieza a comprar lo que quiere comprar uno. Por eso es tan importante el silencio, porque si mantienes todos estos pensamientos de falsedad, sentimientos de falsedad, de carencias, que tratan de ser eh, rellenadas, estos vacíos, con autoengaños, porque cuando los rellenos de información son, perdón, los vacíos de información son rellenados con autoengaños, pues viene todo este problema y de repente ya no sabemos qué es verdad y qué no lo es. Por eso la verdad duele tanto cuando la confrontamos y nos damos cuenta de lo que es verdad. De tal manera que mm, aquí hay que desenterrar algo muy importante. ¿Por qué nos autoengañamos? ¿Por qué eh, nos transmitimos propias ideas de falsas que cuando las corroboramos con los demás, de repente chocan, ¿no? sí, Entonces, no estoy diciendo que lo que esté bien y lo que esté mal, ¿no? No, o sea, para empezar habría que partir también de eso, de no estar, repito, no estar enjuiciando, porque si no se hace más difícil todo, ¿no? Es decir, es tan padre vivir con uno mismo cuando uno se conoce, bueno, de manera aproximada me refiero que, que la vida es bella. La vida no necesita tener estos tintes de apariencia ni de simulación para que sea bella. Precisamente esta es su belleza, ¿no? Cuando uno ve una pintura, eh, no sé, Rembrandt, eh, uno de esos claroscuros, y es belleza, ¿no? Ahí está, es real. La belleza también la podemos confundir con la simulación y la mentira y la apariencia y todo eso, pero eso no hace una vida bella. ¿Por qué? Porque sabemos que el Photoshop de alguna manera se va a terminar descubriendo y eso es un estrés, ¿no es cierto? sí, Entonces, los filtros, ¿en sí, qué consiste? ¿Cuál es la idea, aparte de satisfacer el ego, cuál es la idea de engañarnos a nosotros mismos? Si uno se daría cuenta, desde ahí podríamos empezar a partir, porque cada quien tendrá sus razones para autoengañarse. Y exactamente. eso es parte un parte inicial, apenas una parte inicial del autoconocimiento, ¿no? Pero cuando uno está más o menos ocupado, y es una parte muy padre, me refiero, y tampoco es así de que yo tenga que ir a grandes libros y que tenga que tomar cursos o sea, no. Lo importante es cuando uno se está bañando, cuando uno está en el transporte, cuando uno está cocinando, cuando uno está lavando, cuando estás barriendo, cuando bla, 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 puedes poner,
información ruidosa, me refiero ruidosa, puede ser las noticias, pues, o sea, no estoy diciendo que no veas las noticias, ¿no? Lo que estoy diciendo es de que bueno, y eso lo analizaremos después porque es un mundo de información de control todo esto de las noticias, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es de que ah, puedes, porque uno vive de acuerdo a la información que uno tenga. No, no es que seamos seres buenos ni malos, somos seres programables. Y si nos han programado dentro de un contexto de bondad, pues eso puede ser reflejado en nuestra vida, igual de una manera de maldad. Por ejemplo, yo recuerdo con esto de que en las combis, los videos de los pasajeros que le dieron, le pusieron una golpiza a los asaltantes, etcétera, y publicaron en Facebook ellos mismos de que sus hijos estaban tristes porque o sea, los hijos de los asaltantes, porque ese día no habían dejado trabajar a sus papás, ¿no? Entonces, para esos niños que han crecido en ese contexto de delincuencia, Nosotros somos los malos, normalizan la delincuencia en términos de un trabajo, ¿no? Es ¿sí? decir, si esos niños hubieran crecido en otro contexto, hubieran tenido una percepción distinta de la realidad. Y eso es a lo que me refiero, de que somos programables, ¿no? Y no es que esos niños sean culpables o no. De tal manera que habría que ver en dónde radica nuestra programación, ver nuestra información que tenemos, cómo alimentamos esa información, porque mucho de eso de que alimentemos la información es finalmente quién uno es, porque uno es la información que es. Empecemos por ahí, ¿no? También. Y si uno conoce esa propia información que uno tiene de sí mismo, perdón, si uno conoce esa información que se manifiesta en lo que es uno mismo, bueno, pues ya también ella es un hilo de donde cortar, un hilo de donde jalar, ¿no? De tal manera que tiene muchas aristas. Es decir, no hay un método, no hay un proceso. Los filósofos durante milenios han tratado de establecer cuáles son los parámetros de todo esto, pero nuevamente se topa con la magia de la singularidad, porque ningún ser humano es igual a otro, ¿no? Me refiero, no es idéntico a otro, ¿no? Podemos tener la misma dignidad, los mismos derechos, etcétera, Mismos pero gustos. esta termina, pero no podemos esta idea de masa es absurda y es terrible para nosotros como sociedad porque nos despersonaliza. Y al creernos masa, pues ya desde ahí ya nos estamos despersonalizando y ya es un impedimento para definirme como un ser único y irrepetible que nunca más va a existir en la historia del universo, ¿eh? Así háganle como la hagan. Es decir, toda esta combinación genética que nos formó cada uno de nosotros, las posibilidades de que se vuelva a repetir, por lo menos en el mismo universo, eh, son altamente improbables. De tal manera que eh, habría que reflexionar sobre toda esta situación en términos, más allá de lo que podamos decir o no, de sentirlo. Es decir, mm, uno lo tiene que sentir, lo tienes que vivir, porque si nada más esto está en lo teórico y no lo llevas a la vida diaria, A la no tiene acción, sentido, ¿no? exactamente. Y de hecho, si uno quiere conocerse a sí mismo nada más desde lo teórico, pues buena suerte, ¿no? A ver cómo le haces. Sí, claro, Porque tampoco será ahora sí que el camino, sí, la forma más fácil, ¿no? Yo lo diría. Y bueno, pues creo que en base a todo esto, doctor, porque ya vamos a finalizar y quizá no nos despidamos, pero porque tenemos muchas cosas de qué hablar, pero finalmente yo quería muchas, muchas. con esta parte que precisamente menciona que me gustaría dejárselo de tarea o no sé cómo lo vean a todos los que nos han visto, nos ven. Esta pregunta que realizó el doctor precisamente de ¿por qué nos engañamos? Y en el momento que estén detectando el por qué no, o cuando se hagan esa pregunta, realmente traten de usar una narrativa tranquila. No, no hay que negar lo que somos realmente. Como Jung decía, la sombra es parte de nosotros. Y si está ahí, es por algo. Y es algo que va a estar ahí, que va a actuar de manera consciente o inconsciente en nuestras vidas. Por más que queramos suprimir o reprimir, la sombra siempre va a estar. Entonces, precisamente como tarea para iniciar con este autoconocimiento, ya sabemos que nos autoengañamos. Todos en algún momento nos hemos autoengañado y creo que en algún momento lo vamos a volver a hacer o a tratar de hacer y identificar ese momento, reflexionar y tratar de tener esa narrativa y tratar de darnos la respuesta sin un ámbito de juicio, de juzgarnos, de maltratarnos, es el principio de muchos pasos más que tenemos que seguir para el proceso del autoconocimiento.
Y pues bueno, sería ahora sí que todo. Doctor, no sé, una última cosa que quiera agregar antes de que No, finalicemos. despedirme, desearles que la vida siga siendo bella para ustedes y un abrazo. ¿Mm? Ah, Abrazos. igualmente, un abrazo a todos, les agradezco mucho su tiempo y les deseo una excelente noche. Nos vemos.